Así que voy a leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Dice Salmo 86, versículo 1 en adelante. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Vamos a orar por esta palabra que hemos escuchado, para que la gracia de Dios nos permita poder entender, vivir, aplicar la palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos ahora escuchar tu mensaje. En tu mensaje, Señor, hay sabiduría de lo alto. Hay, Señor, ese mensaje, ese tesoro para cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, para que tu iluminación por medio de tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé el entendimiento, nos permita, Señor, apreciar la oración como ese tesoro para nuestras vidas y así poder crecer, Señor. Qué privilegio que tú nos concedes el poder tener cada vez más herramientas sobre la oración. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Permíteme, Señor, exponer con reverencia y temor tu palabra, porque tu palabra, Señor, es consejo, es instrucción, es exhortación, es ánimo para nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos.
Queremos compartir durante estos domingos un tema en el cual anhelamos, deseamos que podamos practicar, que podamos afianzar y podamos anhelar. El tema del cual estoy hablando es la oración, la oración. El título que vamos a desarrollar o que voy a presentarles es la oración, privilegio, deber, gozo y medio de gracia para el creyente. La oración, privilegio, deber, gozo y medio de gracia para el creyente. Ahora, el tema de la oración es bastante amplio para analizarlo en las Escrituras. Esto debido a la gran fuente de información que de allí se desprenden. Pero la oración para algunos se puede convertir en una carga, para otros en una obligación o en una serie de palabras sin sentido, palabras repetitivas, o pronunciar frases sin entendimiento de las Escrituras. Bien valdría la pena hacer algunas preguntas, ¿como cuáles en esta introducción? ¿Por qué muchos que se dicen ser cristianos no oran? ¿Por qué la oración en algunos momentos se vuelve para algunas personas irrelevante o con frases que no tienen sentido? Bueno, quizás podríamos ahondar y responder lo que dirían algunas personas. No oran, no alcanza el tiempo. No oran, están cansados. No oran porque no hayan deleite en la oración, o a veces no le ven sentido a poder orar. Este tema de la oración tiene tanto de largo como de ancho, y vale la pena decir que las religiones del mundo oran, rezan. Por ejemplo, ¿sí sabías tú que los musulmanes oran 5 veces al día con dirección a la Meca? ¿Sí sabías tú que los judíos oran 3 veces al día? Bueno, y si le preguntamos al cristiano cuántas veces en el día ora, ¿cuál creerías que sería la respuesta? Quizás daría la respuesta que en un versículo el apóstol Pablo hace referencia a ello, un versículo muy corto, 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo que quizás todos se pueden aprender de una forma muy sencilla, porque apenas dice, orad sin cesar. ¿Será esa la respuesta del cristiano, aún teniendo presente que las religiones en el mundo siempre se dirigen en oración a su Dios? Y es que sin duda la oración es una fuente maravillosa que nos permite comunicarnos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que queremos con estos temas, estos domingos, es que podamos ir a la palabra y extraer de la palabra los tesoros que nos hablan de la oración y actuar como genuinos hijos de Dios. No como un cristiano solo de nombre que menosprecia la palabra, que menosprecia este medio de gracia, que no atiende las correcciones que dice la palabra, sino que anhelamos encontrar una vez más o recordar una vez más en la palabra esos tesoros que nos hablan de ese medio de gracia que es la oración.
Precisamente este salmo, el Salmo 86, es una oración de David. Hablemos un poco de este salmo ya entrando en el contexto. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros distintos. Y en esta sección del Salmo 86 es el único salmo de David, advirtiendo que David es uno de los escritores que tienen más salmos precisamente de ese libro. Pero aquí solamente en esta sección una sola vez. Interesante. Este salmo técnicamente se ha visto como un lamento, pero también nos está expresando confianza en el Señor. Este salmo tiene un gran número de peticiones, cerca de 15 peticiones, y tiene 17 versículos. Pero el tema general, si lo condensamos de todas esas peticiones, el tema general es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. El clamor del salmista por misericordia. Bueno, teniendo un poco ese contexto del Salmo, vamos a estar mirando cada uno de esos versículos. Y el primer punto que deseo exponer es el privilegio de orar. El privilegio de orar. Versículo 1 del Salmo 86 dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Así que desarrollemos el privilegio de orar. De este versículo vamos a recordar un poco qué es la oración y efectivamente el privilegio de que Dios escucha a sus hijos. Bueno, comencemos. Como lo hemos dicho, este es un salmo de David y enfoquémonos efectivamente en David. ¿Quién era David? David fue rey de Israel, pero antes de ser reconocido rey, de ser reconocido por su pueblo, la Biblia lo describe como un pastor de ovejas y era el menor de sus 7 hermanos. Recordemos un momento el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David era un simple pastor de ovejas, y como nos lo describe el pasaje, era el último de sus hermanos, era el menor de sus hermanos. Se registra el nombre del padre de David, pero no se habla del nombre de la madre de David por ningún lado. Y vemos que David es escogido por Dios para una misión especial: mostrar la gloria de Dios por medio de un simple pastor de ovejas. Ahí va comenzando todo. El poder de Dios, la manifestación de Dios obrando en algo que aparentemente es simple, sin importancia. David no era en ese momento un gran guerrero. David en ese momento no era un gran líder. Era un simple pastor de ovejas. Y Dios lo escoge para mostrar su gloria y así cumplir el propósito que él ha establecido, utilizando en este caso a David. Pero ¿en qué se convierte David? Se convierte en un arriesgado guerrero que sorteó muchas pruebas. Porque a partir de ese llamado, a partir de que David tiene una transformación, gracias a que Dios lo escogió, se va a enfrentar con el gigante.
con Goliat, pero a partir también de esas situaciones, muchas historias se le presentan a David hasta llegar a ser rey. Vemos entonces que Dios llama a David y vemos que David confió en Dios y como tal empezó a tener una dependencia de Dios. Mira que es interesante. Voy despacio para que tú puedas entender la idea que deseo expresar. David es llamado por Dios. No fue que David quiso ese llamado como tal, sino que Dios lo tenía preparado para una función específica. Como tal, ahora David confía en Dios y ahora depende de Dios. David es un hijo de Dios. Y esto nos lleva a poder tener una información que podemos expresar de lo que es la oración. La oración es el medio por el cual un hijo de Dios se comunica con su Padre. Mira, la oración es un medio por el cual un hijo de Dios se comunica con su Padre. Si lo ampliamos, lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para agradecer, para confesar y para pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver que el salmista se comunicaba con Dios. Vamos a ver que el salmista agradecía a Dios. El salmista confiesa sus pecados a Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Gracias a la revelación de las Escrituras, podemos ver que ahora nosotros nos dirigimos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a precisamente todo lo que allí encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a entender que ahora nosotros nos dirigimos al Padre, pero es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos dicho dentro del enunciado que es la oración, hemos mencionado que es un medio por el cual un hijo de Dios se comunica con su Padre. Ahora recordemos qué nos dice el Evangelio de Juan de quién es o cómo se logra ser un hijo de Dios. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El pasaje nos está diciendo en primera instancia, todo aquel que recibe a Cristo pasa a ser hijo de Dios. Pero para recibir a Cristo, ¿qué hay que hacer? Mira que el pasaje nos amplía. Porque nos dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ser hijo de Dios es la potestad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Porque ahí nos dice, es que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Vamos entonces extrayendo algunas cosas de las Escrituras y llevando eso al tema de la oración. Porque esto nos está diciendo que no todos son hijos de Dios. Y si no todos son hijos de Dios, no todos escucha a Dios en oración. No todos hacen parte del reino de Dios. No todos oran sinceramente.
No todos lo hacen con humildad y en dependencia del Señor. Porque estamos viendo que esto es voluntad de Dios. Si uno dijera solamente el versículo 12, Juan 1:12, uno podría decir, no, todos los que lo recibieron, entonces yo lo recibí, y ahora porque yo lo recibí, soy hijo de Dios. Pero hay otro versículo allí que dice que es voluntad de Dios, que es potestad de Dios. Ahora, según la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Miremos cómo es ese nacimiento de nuevo. Según la voluntad de Dios, según su designio, estas personas escuchan el Evangelio, escuchan la obra de Cristo y creen por fe en la obra de Cristo y se apropian de todo lo que dice la palabra. Es diferente, ¿sí ves? ¿Por qué es diferente esto? Porque hoy en día escuchamos cosas muy distintas a lo que nos enseña la Escritura. ¿A qué quiero llegar en este primer punto? Es que una persona cuando escucha el Evangelio real, sin contaminar, lo primero que hará será orar, clamar al Señor por su salvación. Eso será lo primero que hará. Por eso se necesita la exposición de las Escrituras. Es lo primero que escuchen el Evangelio, para que la persona pueda entender que su condición ante Dios, pueda entender que su corazón está contaminado, su corazón es oscuro, es negro, está lleno de orgullo, de maldad. Todo eso es pecado. Pero la persona lo puede experimentar para que así pueda decir: Señor, sálvame y ten misericordia de mí. Va a pedir misericordia. Y va a pedir misericordia porque el Espíritu Santo estará obrando para que esa persona vea su interior, vea cuál es la realidad de su interior. Como ya lo hemos descrito, un corazón completamente corrupto, un corazón contaminado. Algo de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, eso hará que la persona pueda realmente clamar a Dios y pedir misericordia. Esa persona que es expuesta al Evangelio, esa persona que escucha cuál es su situación ante Dios, cuál es el panorama que tiene y lo que puede suceder si no cambia, si no se arrepiente de esa vida, esa persona y dice: clamo por Cristo, clamo por mi Señor. Y no se trata de un acto de manipulación. No, se trata de la exposición con claridad de las Escrituras y que el Espíritu Santo está haciendo una obra en el corazón del pecador. Ahí está la diferencia. Porque muchas personas dicen: somos hijos de Dios, y oran y repiten frases, pero no entienden qué es lo que están repitiendo. No son hijos de Dios. El Señor les concedió a los hijos la posibilidad de que se puedan comunicar con Él, le puedan pedir y puedan también confesar y agradecer. Ahí está el problema de un evangelio diluido, un evangelio falso. Que las personas sí hacen una oración, pero hacen una oración deseando
cosas temporales y no anhelando la salvación. Y entonces esas personas creen que son hijos de Dios porque repitieron una oración, pero inclusive esa oración siempre fue guiada. Pero si se expone realmente el evangelio, la persona dirá: necesito de Dios. Señor, ten misericordia de mí. No va a necesitar, a ver, repite conmigo esto, sino que va a entender claramente que sin Dios, sin la obra de Cristo, no hay nada que hacer, y va rumbo al infierno, porque su corazón es completamente contaminado, porque su corazón está inclinado a las cosas del mundo. Aún esa persona podría ser como algunos relatos que aparecen en las Escrituras. ¿Y qué debo hacer de escuchar? Porque en las Escrituras dice: ¿y qué debo hacer? ¿O qué debemos hacer? Por ejemplo, Pedro dice: cree en el Señor Jesucristo. Pero ahí está el nombre del Señor. ¿Cuál sería el clamor? Decir: yo realmente entiendo que sin Cristo no hay nada. Cristo es el único que puede salvar mi vida. Así que, antes de pasar al siguiente versículo, observemos una vez más ese versículo 1 del Salmo 86. Miren a David después de lo que hemos hablado. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. 1. David es un hijo de Dios. 2. Miren la forma como David se dirige a Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído. Inclina porque sabe que Dios es grande, está arriba, pero que Él puede escuchar a sus hijos. Desciende, escúchame. Desciende un poco para que me puedas escuchar, porque tú eres mi Padre. Es una oración donde comienza con una confianza, una seguridad, pero también con un temor. Inclina, oh Jehová, tu oído. Inclina es porque tú estás muy lejos, tú estás muy grande, yo no puedo, yo dependo de lo que tú hagas. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Tiene la certeza, tiene la convicción que Dios escuchará sus súplicas, ya que David está viviendo un tiempo de prueba. Ahora, pues es que en David fueron hartos momentos de prueba, ¿sí? Aquí no podríamos decir cuál específicamente, pero sabemos que a través del relato de las Escrituras fueron muchos momentos de persecución, momentos difíciles con su familia, momentos también que vivió con respecto a los enemigos que tenían el contorno, ¿no? De guerras también. Fueron muchas cosas realmente. Bueno, ahora sí pasemos al versículo número 2. Ya hemos visto que el privilegio es para los hijos de Dios. Y ese privilegio, pues obviamente también está bajo el parámetro del nacimiento de nuevo y que concede todo eso Dios. Miremos el versículo 2. Dice: guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Y vamos a mirar este versículo con este enunciado. La oración es un deber del creyente. La oración es un deber del creyente. Ya vimos un privilegio que es orar y ahora miremos que es un deber del creyente. ¿Por qué la oración se vuelve un deber? Bueno, este versículo nos ayuda a entender el siguiente planteamiento. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha salvado. Si Dios ha hecho la obra en nosotros, ¿cuál debería ser nuestra respuesta?
Pues orar, agradecer, pedir. Eso es lo que hace David en este versículo. David acude a Dios porque sabe que en sus propias fuerzas su alma va a desfallecer. Él sabe que en sus propias fuerzas no tiene opción, no tiene chance, no tiene posibilidades. ¿A quién acude? Por supuesto, a quien lo llamó, a quien lo rescató. David tiene presente también que como representante de Dios, en esos momentos allí al frente de un pueblo, tiene que mostrar también moralidad. Porque el pasaje también nos dice, el versículo 2 dice, porque soy piadoso. Ahora, ese piadoso no se está refiriendo a una persona perfecta. Más bien hace referencia a que frente a sus adversarios, David teme a Dios y como tal muestra la imagen de Dios. David tiene claro que la salvación en todo sentido depende de Dios. Y aquí la referencia es a tener victoria frente a la prueba que él está viviendo. David entonces confía sin reservas en el Señor. Y todo esto nos recuerda una vez más el enunciado, el deber de orar. Miremos qué nos dice Lucas 18:1 y después miraremos los versículos 6 y 7. Pero primero Lucas 18:1. Dice la Escritura, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miremos más adelante. Ahí se sigue desarrollando la historia. Versículos 6 y 7 de Lucas 18. Lucas 18, 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Miren lo importante, lo fundamental y aún el deber que es para el creyente orar, la necesidad. Porque este relato, esta parábola allí de nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando precisamente esa necesidad. ¿Y cómo finaliza ese relato? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Una vez más, los hijos de Dios. Pero mira la respuesta de los hijos de Dios, que claman a Él de día y noche. ¿Y por qué claman? Porque ellos entienden que orar es un privilegio. Porque ellos entienden que en la oración hay también el momento para poder pedir. Pero también en la oración hay confianza de que el Señor está allí. Por eso sus hijos, sus escogidos, saben de la necesidad de orar. Saben que es un deber orar, que es una de las marcas de un cristiano. En la oración confiamos en Dios, pero ¿qué se hace muchas veces? Es repetir y repetir palabras sin sentido, sin tener convicción de lo que decimos. Más bien escuchamos a los demás y repetimos lo que dicen los demás. Aunque no lo entendamos, eso lo repetimos y nos volvemos mecánicos. ¿Sí? Sin embargo, eso no debe ser así. Solo los hijos de Dios pueden tener esa intimidad en oración con el Señor y tener entendimiento de la oración. Quizás no les ha pasado que muchas personas empiezan a repetir algunas frases que escucharon de algún otro ministro, de algún otro pastor o de alguna otra persona, las empieza a repetir.
pensando que en esas frases hay fórmulas mágicas para alguna situación en particular. Pero, ¿entienden realmente lo que están orando? ¿Lo entienden? Porque es lo mismo que le ocurre en el relato de Hechos, donde está Felipe con el eunuco. ¿Entiende lo que lees? Ahora la pregunta sería, ¿entiende lo que está saliendo de tu boca? ¿Entiendes? Pasemos al siguiente versículo, versículo 3. Y el enunciado es la actitud de David frente a la oración. La actitud de David frente a la oración. Leamos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Bueno, ¿cuál es la actitud de David? Bueno, David sabe, uno, que Dios es misericordioso. Es decir, que Dios se compadece de sus hijos en medio de las debilidades. Y eso lo lleva a tener que una actitud constante de oración. Esa es la actitud de David. Constante en la oración. Y eso va en armonía con todo lo que nos dice la Escritura, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, la oración de Ana. Era una oración ferviente. Vas a escuchar al apóstol Pablo que dice, orad sin cesar. Miraste ahorita lo que dijo Lucas 18, versículo 1 y los versículos posteriores, donde decía que los escogidos, que los llamados de Dios, estaban orando todo el día o de día y de noche. Y ahora vemos aquí al salmista, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Es un clamor constante que tiene el Hijo de Dios. Eso hace parte del ADN del creyente. Son oraciones realmente que tienen una sensibilidad porque nos estamos dirigiendo al Padre. Entonces, la oración hace parte del nacimiento de nuevo y durará todo el recorrido, toda la vida del creyente. ¿Dónde comenzó? Con una disposición sincera en el nacimiento de nuevo y hará parte toda la vida del creyente. No es solamente que allí dijo, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, y no volvió a orar, no volvió a acercarse al Padre por medio del Señor Jesucristo en oración, no, siguió dependiendo de sus fuerzas, siguió dependiendo aparentemente de sus habilidades, no. Esa es la actitud de David, un clamor constante en la oración. Sigamos avanzando, pasemos ahora al versículo siguiente, que es el versículo 4. Vamos a leer 4 y 5 en este bloque. Dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Estos versículos tienen el enunciado, el gozo que trae la oración. El gozo que trae la oración. Ya hemos visto el privilegio, ya hemos visto el deber, hemos visto la actitud de David y ahora el gozo que trae la oración. Ese gozo lo podemos ver de tres maneras. Uno, el privilegio de David al acercarse al Señor. ¿Cómo no va a manifestar ese gozo? Es ante el Dios Todopoderoso que se puede acercar. Eso ya es gozo. Porque un pecador, aquel que tiene el corazón oscuro, aquel que tiene el corazón endurecido, piensa que se acerca a Dios, pero Dios no lo está escuchando. Saber que Dios me escucha
que en medio de mis debilidades Dios me escucha, ¿cómo no va a ser eso alentador y va a traer gozo a nuestras vidas? Bueno, miremos lo que nos dice Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Cómo eso no va a ser manifestación de gozo en medio de pruebas? Imagínate David, pruebas, tribulaciones, siente que su alma no puede más, pero ha llegado el momento de tener quietud y dirigirse ante su Padre. Oh, todo cambia. Él tiene la confianza, él tiene la convicción de que Dios oye a los justos, aquellos que están en Cristo. ¿Por qué también hay esa alegría, hay ese gozo? Porque el Señor es bueno y perdonador. El Señor es bueno y perdonador. Esto nos lleva a recordar lo que nos enseña la Biblia, que el hombre sin Dios no avanza, que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Pero esto también nos lleva a entender que cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona que ahora ya no peca. Pero ya explico esto. Ya no tiene ese deseo de pecar habitualmente. Ahora ha sido transformado por Dios. Pero su carne lo llama a pecar. Aunque sus convicciones son otras. De todas maneras, peca. Pero ¿qué va a recordar ese creyente? Que tiene un abogado frente a sus miserias y frente a sus pecados, que es Jesucristo. Eso es alentador, eso trae gozo a la vida. Uno que tiene su corazón oscurecido no se va a dar cuenta del pecado. Y va a utilizar la oración solamente para que pueda tener sus medios temporales. Va a utilizar la oración solamente para él, para sus gustos, sus cosas. En cambio, aquella persona que se acerca a Dios por medio de Jesucristo sabe que en medio de la lucha con el pecado ha tenido batallas muy fuertes y ha caído. Pero sabe que Dios es ¿qué? Bueno y perdonador. Y el tercer elemento es porque el Señor es misericordioso. Salmo 136:1. Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. He tenido una lucha muy fuerte en estos días, por decirlo. Yo voy a las Escrituras y recuerdo que Dios es misericordioso. Mira lo que dice ese salmo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Algunos que prefieren callar, excusar su pecado. Nadie se dio cuenta, yo no tengo que decir nada y más bien me callo. Pero si yo tengo la posibilidad, si soy hijo de Dios, de clamar a Él misericordia, ¿por qué no lo hago? Nadie se dio cuenta de lo que pasó. Nadie me dijo nada. Nadie me exhortó. ¿Es mejor? Nada. Pero mira lo que estamos aquí aprendiendo. El salmista trae a colación que el Señor es grande en misericordia, grande en esa misericordia para todos los que te invocan. Ahora, vamos entendiendo una vez más, ¿quiénes invocan a Dios? Pues los hijos
los hijos de Dios. El problema es que debemos sujetarnos a las Escrituras, porque cualquiera puede rotularse como hijo y puede aparentemente escuchar esta enseñanza y decir, yo soy hijo. Pero si ha seguido el orden que hemos venido presentando, ya vemos que eso hace parte de la potestad de Dios. Aquel que escucha el Evangelio, aquel que ve la verdad de su vida y aquel que clama a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, sin duda es alentador y trae gozo la oración, el recordar que tenemos ese privilegio, que el Señor es bueno y perdonador y que el Señor es misericordioso para con todos sus hijos. Una vez más, para con todos sus hijos. Así que, ¿cómo vamos a perder el privilegio de poder orar escuchando estas verdades? Es como si te dijeran, oye, hemos encontrado la clave de la caja fuerte, la hemos encontrado. Y tú dices, no me interesa tener ese tesoro. Es como si uno no estuviese deseoso de estar en el reino de los cielos. La palabra nos está mostrando ese tesoro, nos está mostrando cuál es la clave, cuál es la llave para abrir esa caja fuerte. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, los privilegios que tenemos de la oración. No podríamos responder, no me interesa ese tesoro, no me interesa saber cuál es esa llave, no. Sigamos con el siguiente punto, que sería el punto número 5, leyendo los versículos 6 y 7. Entonces leamos. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Vamos a mirar en este punto el resultado de la oración de David. El resultado de la oración de David. ¿Cuál es ese resultado? La confianza de que Dios va a responder o que va a encontrar respuesta en Dios. Confianza. Y esto nos lleva a comprender que la oración es un medio de gracia. Porque si yo tengo confianza, crezco en esa confianza, es porque obviamente eso me ayuda a mi santificación. Y si eso me ayuda a mi santificación, es porque estoy adelante en ese medio de gracia. Los medios de gracia son destinados por Dios para que crezcamos. Porque nacemos de nuevo, somos unos bebés espirituales. ¿Qué necesitamos? Crecer. ¿Qué nos ha dado el Señor para crecer? Los medios de gracia. Si yo tengo la confianza de que Dios me responde, yo estoy creciendo y estoy entonces utilizando la oración como un medio de gracia, como un medio de crecimiento. Miremos un momento Salmos 125:1. Salmos 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo David en estos versículos? Él está trayendo a colación una vez más la idea del versículo 1. La intención de David es dejar de pensar en sus problemas y en enfocarse en Dios. ¿Sí? Miren, versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Hay problemas. Hay tribulación en David, hay prueba. Pasamos aquí. Vuelve y dice versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración
y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Es decir, ahora me concentro, no en el problema, no en la dificultad, sino en la confianza hacia Dios, en la respuesta que Él puede entregarme. Mira la diferencia. Ya no es el problema, ya no es la dificultad, ahora me concentro, es en la respuesta de Dios. El salmista tenía claro que el Señor iba a estar escuchando esos ruegos. ¿Qué diferencia lo que estamos viendo en oración a lo que se plantea hoy en día? Donde Dios me tiene que dar lo que yo le pida. ¡Qué gran diferencia! Lo que estamos viendo acá es un corazón humilde, un corazón que empieza a descansar en Dios. ¿Y sabes qué? Dice, la voz de mis ruegos. No es, Señor, es que tú me tienes que dar lo que yo te pedí. Si no, no vamos. No, más bien allí hay ruegos. Y él tiene la convicción de que va a obtener una respuesta. Así que David una vez más reitera que Dios le escucha, que Dios está atento a los ruegos de David, que David tiene comunicación permanente con Dios, que David sabe que hay respuesta de Dios para con él, es decir, para sus hijos. Ahora mira, si a David le responde el Señor, ¿tú qué crees? A nosotros no. A nosotros no nos responde el Señor. Pero lo que hemos entendido es que a los hijos del Señor responde. Entonces, si tú eres hijo de Dios, pues claro que vas a obtener respuesta de Dios. Claro que sí. Miremos una conclusión para que podamos llegar a algunas aplicaciones de este pasaje. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que la oración hace parte de la vida cristiana. Así de claro, la oración hace parte de la vida cristiana. ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender cómo orar. Bueno, eso fue lo que le pidieron los discípulos a Jesús. Enséñanos a orar. Bueno, de eso también estaremos hablando próximamente. Debemos realmente aprender cómo orar. Debemos orar con corazones dispuestos. Debemos orar con corazones agradecidos al Señor. Y debemos orar reconociendo el privilegio que tenemos. Quiero repetirte una vez más. La oración hace parte de la vida cristiana. Es decir, esto está muy claro. Si tú no oras, no haces parte del reino de Dios, pero el Señor puede tener misericordia. Pero no te olvides lo que acabé de decir. Si tú no oras, no haces parte del reino de Dios. Así de claro es. Y tu corazón todavía está oscuro y tu corazón todavía está en tinieblas. Así estés en este lugar. Pero Dios puede tener misericordia. ¿Qué más? Que debemos orar con corazones dispuestos. Estoy repitiendo. Con corazones agradecidos. Porque todo hace parte del privilegio. Todo hace parte del privilegio. Ahora, en la oración que escuchamos hoy en día, es que las personas le mandan a Dios. Ahora, nosotros nos creemos tan importantes que es Dios el que tiene el privilegio hacia nosotros. Así hemos cambiado el evangelio. Porque a Dios antes le ordenamos. No, por eso debemos aprender realmente cómo orar. Y esto nos lleva a estas aplicaciones.
La primera es si has orado por tu salvación. ¿Qué palabras salieron de tu boca en ese momento que te diste cuenta que tu corazón era oscuro? ¿O no han salido todavía algunas palabras de esa característica? Si no, permíteme decirte tres cosas. La primera, Dios es santo, santo, santo. Y ninguna persona que está contaminada de pecado tendrá la posibilidad de estar con Dios por la eternidad. Ninguna. ¿Qué es el hombre? El hombre es un pecador donde su corazón es duro, oscurecido por el pecado, no puede ver la luz. Todo lo que hace es pecado, aún las cosas buenas. La Escritura dice que son como trapos de inmundicia. Si estás haciendo cosas buenas, la Escritura te dice, esos son trapos de inmundicia. Eso hace un corazón oscurecido, que no ve la realidad, que no ve el pecado, que no ve la majestad y la grandeza de Dios. Y puede estar acá ese corazón, pero frente a ese panorama lúgubre, oscuro, desierto, si esa persona se le dice que Cristo murió en la cruz, tomó el lugar del pecador, derramó su preciosa sangre para que esa persona confíe en Cristo, sepa que Cristo tomó el lugar del pecador y que ahora yo deposito esa confianza de perdón de mis pecados en Él y que voy a tener vida eterna. Esa persona va a decir, aún en su corazón, aún ahorita, Señor, perdona mis pecados, sálvame de mi inmundicia, sálvame de mi vida pecaminosa. No voy a confiar en nadie más que no seas tú, en nadie más. No voy a poner atención en nada más que no seas tú. Esa persona empieza realmente a orar diferente. Orar diferente. Y comienza con la oración, con el nacimiento de nuevo. Miremos otras aplicaciones. Ya para aquellas personas que llevan un recorrido, que quizás tienen la convicción de que el Espíritu Santo hace parte de su vida, pues para aquellas personas quisiera compartir lo siguiente. Uno, ¿cómo estás orando? ¿Estás orando fervientemente como Ana? ¿Sin cesar, como lo dice el apóstol Pablo? ¿Estás orando en sumisión al Padre como Cristo? Ahora, Cristo es nuestro mejor ejemplo en la oración. La vida de oración de Cristo es un gran ejemplo. He mencionado a Ana, he mencionado al apóstol Pablo, podemos mencionar a Juan o a otro de los que hacen parte de las Escrituras. Pero nuestro mayor ejemplo y modelo es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí tenemos el ejemplo de la oración. Decíamos, una oración ferviente como la de Ana. ¿Ustedes recuerdan a nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní? Una oración ferviente en dependencia al Padre. Mencioné la oración sin cesar de Pablo, pero cómo nuestro Señor Jesucristo se apartaba de mañana y aún muy oscuro, se dirigía al Padre,
buscaba lugares tranquilos para poder tener intimidad con el Señor, con el Padre. Qué bello ejemplo. Claro, para los que nos decimos ser creyentes, nos ponen un reto, pero el reto es nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Qué debemos anhelar? Crecer en la oración. Que nuestra oración privada y pública pueda crecer tanto en las Escrituras como en el tiempo de oración. Debemos crecer en la oración privada. Debemos anhelar la oración pública. Pero eso debe estar sujeto a las Escrituras. De lo contrario, volveríamos a lo mismo. Y debemos anhelar que nuestras oraciones glorifiquen a Dios. Aunque la oración puede ser un tema tan sencillo, como nos dimos cuenta, una simple oración, decir, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. La pregunta una vez más es, ¿y por qué los que se dicen ser cristianos no oran? ¿Por qué no crecen en la oración? ¿Por qué a veces les cuesta tanto orar? ¿Qué es lo que sucede? Quizás para algunos deberíamos volver a los primeros rudimentos. Por eso comenzamos con lo más sencillo, ser hijo de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, debemos comenzar de cero, empezar nuevamente, para crecer en esa seguridad de que el Señor nos escucha, de que hay gozo en la oración, de que es un deleite para nuestra alma el poder orar, de que podemos descansar en el Señor. Este tema es necesario para la iglesia. Hemos venido hablando de muchas cosas para la iglesia, la membresía, hemos venido hablando del día del Señor, pero algo que aparentemente es fácil se puede convertir en algo que no hace el que se dice ser cristiano. Y sus oraciones quedan en gracias, Señor. Recuerda, hay muy buenos ejemplos en las Escrituras. Una vez más, qué bueno que tu memoria alcance un poco para que puedas revisar qué fue lo que clamaste cuando por primera vez escuchaste el Evangelio. Qué bueno. Y para muchos de nosotros, qué reto tan hermoso, porque no es una carga el poder orar, qué reto tan hermoso realmente crecer en oración privada y pública, y que todo ello nos lleve a glorificar a nuestro Señor, como lo hacía David, pero como tenemos nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre orando. Qué magnífico y grande ejemplo para cada uno de nosotros, que no podemos desperdiciar. Si somos de Cristo, vamos a orar, porque el Espíritu mora en nosotros. Si no somos, digamos, ten misericordia de mí. Pero eso tiene que salir de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo. No es repetir por repetir, no lo es. De lo contrario, nunca le sacaremos realmente el tesoro a la oración. Bueno, tengamos un tiempo para poder orar.